Se utiliza la terminología como, por ejemplo, enfermitos, cieguitos, sordomudos, loquitos, mongolitos, tontitos, excepcional, y así han venido variando en el parlamentarismo de la terminología hasta hacerlo un poquito más agradable, como por ejemplo, especial, con capacidades especiales, con necesidades o con retos especiales, angelitos. Mire, ¿verdad que suena más bonito? Suena más bonito, pero son despectivos estos términos. Todas tienen el sello de pobrecito o de pobrecita. Es bueno indicar que este enfoque suele a infantilizar, a caracterizar como que si fueran niñas y niños las personas con discapacidad, aunque ya hayan alcanzado la edad adulta. Se les sigue diciendo, es que es mi niño, ¿verdad? Es un angelito y tal vez tiene ya 30, 40 años. Vale más que era en el modelo de médico y rehabilitativo. Finalmente hay un tercer modelo denominado social. Se considera en este modelo que las causas que originan la discapacidad ya no son ni religiosas, ni científicas, ni médicas, sino que son en gran medida sociales. Desde esta filosofía se insiste que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual medida que el resto de las personas que no tienen discapacidad, pero siempre desde una valoración y respeto a la diferencia. Este modelo se encuentra relacionado con ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos y aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal, propiciando la inclusión social y sentándose sobre la base de determinados principios, como ser la vida independiente, la no discriminación, la accesibilidad universal, la normalización del entorno, el diálogo civil, entre otros. Asimismo, apunta a la autonomía de la persona con discapacidad respecto a su propia vida, y para ello se centra en la eliminación de cualquier tipo de barreras a los fines de brindar una adecuada equiparación de oportunidades. Estas barreras incluyen la inaccesibilidad en la educación, en los sistemas de comunicación e información, en los entornos de trabajo, en los sistemas de beneficencia inadecuados para las personas con discapacidad, servicios de apoyo social, el transporte, al acceso a la vivienda, a edificios públicos que son también inaccesibles, y sobre todo la devaluación de las personas caracterizadas como personas con discapacidad por su imagen y su representación negativa en los medios de comunicación, hablando o entendiendo por medios de comunicación las películas, radio, prensa, televisión y periódicos, en donde también se hace uso de esos modelos de los que yo les hablé anteriormente. La vida de una persona con discapacidad tiene el mismo sentido que una persona sin discapacidad. ¿Por qué razón? Porque son personas. En esta línea, las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad. Tenemos mucho que aportar, pero para ello deben ser y debemos ser aceptadas tal y como somos, ya que la contribución se encuentra supeditada y se encuentra relacionada a la inclusión y sobre todo a la diferencia, porque no hay dos personas iguales en el mundo, todos somos diferentes. El objetivo que se encuentra reflejado en este paradigma es respetar las capacidades, no las incapacidades. Se aspira a que podamos normalizar el entorno, lo que conlleva a la adaptación de los medios de vida acordes a las necesidades. Es decir, que no es la persona, como se pretendía en el modelo rehabilitador, quien debe normalizarse
para llegar a parecerse a las demás personas que no tienen discapacidad. En este modelo no es la persona a quien hay que rehabilitar. ¿A quién sería entonces a quien hay que rehabilitar? Es al contrario. Se resalta la importancia que el fenómeno de la discapacidad sea abordado desde un modelo integral. Así, el ocio, la cultura, los deportes, entre otras, son actividades que permiten que las personas con discapacidad podamos participar en la vida social a la vez que podamos desarrollar nuestras inquietudes. Por eso se otorga tanta importancia a la accesibilidad como un requisito previo para el disfrute pleno de esas actividades en igualdad de condiciones con los demás. Es la sociedad entonces el ambiente a quien hay que normalizar, a quien hay que adaptar, a quien hay que rehabilitar, sobre todo a las necesidades de todos, incluyendo a las de las personas con discapacidad. O sea que no hay que hablar de rehabilitar a las personas con discapacidad. Desde hoy en adelante, aquí les invito a que hablemos de rehabilitar nuestra sociedad, que es la que necesita rehabilitación. Bueno, la evolución de la discapacidad en nuestro país. Por ejemplo, en nuestro país, la atención a las personas con discapacidad inició desde 1938 a través de un programa educativo a las personas con discapacidad auditiva. En 1948 se ofreció una atención a las personas con discapacidad visual. En el gobierno civil, presidido por el doctor Suazo Córdoba, en la década de ahí, iniciando la década de los 80, precisamente en el año de 1984, mediante decreto 186-45 de 1984, se proclamó el último viernes de cada mes de abril Día de la Solidaridad hacia las personas con discapacidad. Tomen nota, porque casi nadie se acuerda de ese día. La Federación Nacional de Padres y Madres de Personas con Discapacidad, que se denomina como FENAPAPEDIS hoy en día, fue fundada en 1992. El 26 de junio de 1996 se constituye la primera red nacional de instituciones de rehabilitación para las personas con diferentes tipos de discapacidad y diferentes asociaciones que se conoce como la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras, CIARH. El 9 de junio del año 2001 se crea la Federación Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad, FENOPDI, que es la que aglutina a todas las asociaciones de personas con discapacidad, a la cual la Asociación Abriendo Puertas forma parte como miembro afiliado. En el 2005, mediante decreto 160-2005, se crea la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad de Honduras. Fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 25 de octubre de ese mismo año, 2005, con el objeto de garantizar el respeto de los derechos humanos de la población con discapacidad en el país. ¿Cómo evoluciona el tema de discapacidad en Santa Bárbara? Miren qué interesantes estos datos. En 1998, en Santa Bárbara, surge la iniciativa de crear un comité municipal de apoyo a la rehabilitación física de las personas con discapacidad, y fue presidida en ese entonces por quien fue gobernadora en aquel tiempo, la señora gobernadora departamental Lucila Barahona. Y ese comité estuvo integrado por las profesoras Araceli Josefina Rosales de Pineda, Gloria Marina Molina, Isis Sagastume, Marta Enamorado, licenciada Norma Rivera, y su servidor quien les habla. Ese comité instaló
una sala de rehabilitación que estaba ubicado en el hospital, luego también estuvo aquí en el barrio Bajo. Lastimosamente dejó de funcionar en el año 2009. En 1999 se organiza un grupo de personas ya solo con discapacidad en esta ciudad cabecera. Éramos como unos 8 o 10 personas, como filial del movimiento de la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad, con sede en Tegucigalpa, que organizaron esta filial aquí. Y de ese grupo, aquí todavía hay algunas personas. Ahí estuvo Rosa Beatriz, Dilcia Fernández, Jenny Fernández, Noelia Rodríguez, Usagastume, creo, una muchacha de ahí de Concepción Sur, Wilmer Bautista, Ovidio Enamorado, entre otras personas que recuerdo. De este grupo, 2 miembros participan en una jornada de formación técnica de año y medio en la ciudad de Managua, Nicaragua. Y quienes a su regreso, o sea, 2 compañeros de este grupo fueron a recibir ese curso y a su regreso conforman la Unidad de Vida Independiente UVID aquí en Santa Bárbara, instalando un taller de estructuras metálicas en el barrio Abajo. Este grupo de personas que conformó la UVID estaba integrada por Wilmer Antonio Bautista, Ovidio Enamorado y Rubén Fuentes, que era originario de Progreso, misma que dejó de funcionar lastimosamente años después, ¿verdad? Porque era un taller que estaba liderado por personas con discapacidad. Pero miren que otro dato bien interesante, una fecha muy importante en la historia de Santa Bárbara y sobre todo de las personas con discapacidad. Un 22 de noviembre, hoy es 25 de noviembre, pero un 22 de noviembre del año 2002 nace en Santa Bárbara la Asociación Santa Barbarense Abriendo Puertas, con el objetivo de impulsar en el departamento de Santa Bárbara programas que fomenten el protagonismo, la autonomía, la vida independiente de las personas con discapacidad. O sea que el 22 se cumplió 21 años, ya alcanzamos la mayoría de edad. Felicidades, Abriendo Puertas.